Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca. Las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida que pasa no pienso perder. En mi casa yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero, persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero, las manos al sol y en mi pierna un impacto certero. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chute y Gol. Como siempre tenemos fútbol de quilates para ti aquí en Localia Vigo. ¿Estáis impacientes por saber el contenido de hoy? Ahí va. Los benjamines de la Ariosa salieron presionando arriba al Celta, aguantaron los primeros minutos. Luego llegaron los goles celestes. El menú está servido. Comenzamos con un partido de la categoría Benjamín Fútbol 7. Dos coquitos. Celta, Ariosa. Muy buenos días, estamos en las instalaciones de Amadroa, partido perteneciente a la categoría Benjamín entre Celta de Vigo y Ariosa. El Celta con 135 goles a favor, es 10 en contra, con 14 jugados, 14 victorias, primero en la tabla decimos. Ariosa, 3 derrotas, 2 empates, cuarto. Primera aproximación del Celta. Mañana soleada, la del sábado en Amadroa. Juega el Celta asistiendo a banda izquierda, muy buena jugada del Celta. La pone para un compañero, intercepta el central, remata el delantero del Celta. Muy buena parada del portero del Ariosa. Acoso del Celta en estos primeros instantes. Una falta que va a ejecutar el Celta ahora. Muy buena parada del Ariosa. Qué maneras tiene este niño del Ariosa de categoría Benjamín, que está dando muestras de calidad como cancerbero en la categoría Benjamín con el Ariosa. Juega el Ariosa, mal despejado ese balón, intercepta el delantero del Celta. Aprovecha el rechazo, un balón, rechaza el delantero del Celta que marca el primer gol. No, perdón, no marca, es un córner. Minuto 15, 0-0. Es un partido importante, derbi Ariosa, dos de los mejores equipos de esta categoría. Juega el Ariosa por medio de Yayo, se revuelve. Despeja como puede el central de la Ariosa, saliendo la pelota afuera. Juega el Ariosa de nuevo por medio de Yayo, saca el balón el Celta, juega por banda derecha. Intenta profundizar por la banda. Muy buena parada de la Ariosa, qué calidad, qué maneras tiene este niño. Un auténtico crack. Va ahora Yago, jugador de calidad de la Ariosa, juega con Yayo. Juega ahora el número 6, la pone en el área, mal pasado ese balón, intercepta al central del Celta, jugando por banda derecha. Solo este jugador del Celta y aquí el cancerbero no puede hacer absolutamente nada. Fallo de marcaje de la Ariosa. Recibiendo el balón el número 3 del Celta, totalmente desmarcado, y marca Placer. Va a ejecutar una falta Yayo para el Ariosa. Sin suerte en ese saque de falta. Juega el Celta siempre tocando la pelota, jugando el balón raso por el suelo como tiene que ser, estilo Barça. Aunque el Celta tiene su propia escuela y su propio estilo. Buen disparo del Celta de Vigo. Seguimos con un festival de paradas de portero de la Ariosa que se merece todos nuestros adjetivos en esta mañana en Chute y Gol. Minuto 22. Minuto 23, un 1-0 para el equipo local. Primera aproximación de la Ariosa sin peligro. Sigue el Celta tocando. Buen pase en profundidad.
Gol del Celta en un tiro lejano, quizás le taparon defensa al portero del Ariosa. 2-0 para el Celta contra Ariosa en categoría, insistimos, Benjamín Fútbol 7. Este es un crack del Ariosa que se llama Yago, un niño que promete, que tiene futuro, levanta la cabeza, intenta irse, la pone, intercepta en defensa central, el número 2, saca el balón como puede, recepciona de nuevo el Ariosa, la juega muy bien para un compañero, juegan atrás, disparo lejano, sin consecuencias. Una falta ahora a favor del Celta. Disparo lejano, sin peligro. El Celta de nuevo a la carga por medio del número 2. Combina con un compañero en el centro del campo. Hace un buen recorte. Se va de 2. Y gol de calidad. Muy buena jugada la del número 2 del Celta de Vigo, que ha recepcionado un balón pasado por un compañero en el centro del campo. Se ha ido de 2 contrarios y ha colocado al palo largo. El Ariosa en los primeros instantes ha presionado y ha aguantado como ha podido el chaparrón, pero ahora la cosa está un poco más complicada. De nuevo Yago, el jugador más incisivo, dispara como puede. Siempre el Ariosa, buscando a Yago por banda derecha para intentar hacer daño al Celta. El Ariosa ahora que se pone un poco más de calidad o de esfuerzo, queremos decir. Una falta del Ariosa que va a sacar ahora el Celta por medio de su jugador número 4. Barrera colocada. Sin problema para este portero que, insistimos, ha dejado destellos de máxima calidad. Juega Yayo ahora aquí con un chico, le corta la trayectoria del balón. Estamos en los instantes finales del partido. El Ariosa quiso, pero no pudo. Estamos con un 3-0 a favor del Celta. Juega por banda derecha. Corta el jugador del Ariosa. Y este es el cuarto gol del Celta en una jugada desafortunada para el portero. Celta 4. Ariosa 0. ¿Cómo fue el partidito este que jugaste con el Celta? Normal. Mejor que 7-1. Te has ido muy bien por la banda derecha, has desbordado, que has asistido al centro del campo. Eres un buen futbolista. ¿Quieres ser futbolista de mayor o qué? Sí. ¿Y de qué equipo eres tú? Del Madrid. ¿Cuántos golitos marcaste hoy? 2. ¿Y en lo que va de liga cuánto lo llevas? 8. 8. Coméntame un poquito, ¿cómo fue el partidito este contra el Ariosa? Bueno, empezamos así. Tardamos bastante rato en meter el primer gol y luego marcamos y hasta que metimos 4. El Ariosa aguantó bien ahí los primeros 15 minutos del primer tiempo, ¿verdad? Sí. ¿Y tú quieres ser futbolista de mayor o qué? Sí. ¿Y en qué equipo quieres jugar? En el Celta.